Bueno, chicos, continuamos una segunda parte. Nos falta un poquito. Yo supongo Sí, que profe. 15 minutos lo terminamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos entonces ahora a ver los criterios de diseño de columnas comprimidas, pero en este caso, con secciones que contienen elementos esbeltos. ¿Qué es esto de elementos esbeltos? Bueno, cada vez más está ocurriendo por esto de que uno quiere, bueno, alivianar las secciones, que se trabaje con secciones más finitas, de chapas, por ejemplo, conformados en frío, como las que ustedes tienen aquí a la vista, ¿no? Son secciones, no son perfiles laminados en caliente, son conformados en frío, en general, los que tienen este tipo de inestabilidad. Son estas secciones que ustedes tienen a la vista ahí. Son perfiles C, de chapa doblada, de espesores relativamente chicos, 1,6, 2 milímetros, en ese orden, ¿no? Son las que se usan para, por ejemplo, para correas de techo, o en algunos usos también como cabreadas, pero en general se usan como correas de techo, dando una función muy específica. Pero trabajando a compresión, también se usan para, por ejemplo, para casos de cabreadas, ¿no? Como elementos componentes de las cabreadas, que trabajan reticuladas, que trabajan a compresión o a tracción. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, estas secciones, como tienen esbelteces de los elementos muy grandes, esbelteces que son esbelteces locales, ¿no? Acá hay un temita que tienen que entenderlo bien y no confundir entre las esbelteces globales, que son la longitud de la barra dividido el radio de giro, que es lo que acabamos de ver en el pandeo, con las esbelteces locales, que son estas relaciones. Fíjense acá, lo tienen. Profe, perdón, no se ve la pantalla. Se quedó, no, se quedó que estás por empezar a compartir y no cargó. Yo la estoy viendo. ¿Ah, sí? Ah, perdón, sí, entonces. No, yo tampoco la veo, Brenda. Yo tampoco. ¿Qué pasó entonces? ¿Hay unos cuantos que no la ven? Deje de compartir y comparta. En mi caso yo lo veo. Veo ahí 3 perfiles, así, una foto de 3 perfiles y después distintos casos de pandeo y todas esas cosas. Pero, no sé. ¿Qué quieren? ¿Que deje de compartir y arranco de nuevo? Dale, buenísimo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Bueno, ahora no sé sí. ¿ahí se ve? Sí, ahora sí. Bueno, ¿se escucha bien? Gracias. Porque tengo en el chat, estaba viendo que en el chat alguien me dijo que se escuchaba bajito. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, yo les decía que vamos a estudiar en este capítulo 4 el caso de columnas con elementos esbeltos. ¿Qué quiere decir con elementos esbeltos? Los elementos son los componentes de la sección. En el caso que estamos viendo, los elementos se los denomina al ala o al alma del perfil, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes tienen este perfilito, no sé si se ve el cursorcito chiquito. A ver. Aquí estaba con el... Ustedes tienen acá, en este elemento, este es el ala y este es el alma del elemento, de la sección. Este vuelve a ser obviamente un ala. Hay esta sección tiene un ala, un alma
y otro ala. Y así sucesivamente. Bueno, acá tiene dos elementos, ¿no? Estos son los que se denominan elementos de la sección. Fíjense que tienen dos características, o se los puede agrupar por dos características. Uno, los que son atiesados o arriostrados. Por ejemplo, este elemento acá, cuando estudiamos este perfil omega, fíjense, este elemento que está acá, tiene los dos extremos que están apoyados en otro elemento, ¿no? Entonces son más rígidos. En cambio, este otro elemento, que es el ala del perfil, tiene un elemento que está apoyado y el otro elemento es libre. Y este es muy susceptible a que se produzca un pandeo localizado. Estamos hablando de pandeo local. Entonces, las esbelteces que regulan el comportamiento del pandeo local son las esbelteces locales. ¿Cuáles son las esbelteces locales? Esta relación que ustedes tienen ahí. B sobre T. ¿Qué es B? B es el ancho del elemento y T es el espesor del elemento. Por eso yo le vuelvo a repetir, no se confundan, chicos, entre lo que es esbelteces globales, que habíamos visto hasta acá, hasta el capítulo anterior, que tiene que ver con las esbelteces de la longitud de la barra respecto al radio de giro. Longitud de barra respecto al radio de giro, ¿no? ¿Se acuerdan? K por L sobre R. Esto es esbeltez global. Es una cosa y nos da el pandeo global. Esto que ustedes están viendo acá, B sobre T, que también es también la norma lo llama esbeltez, es esbeltez local o esbeltez de los elementos. Son dos esbelteces, pero son dos esbelteces totalmente distintas. ¿Está claro esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces ahí, fíjense, vuelvo a repetir, hay dos tipos de elementos. Los elementos, acá en la figura los tienen como A, que son los elementos no atiesados, que tienen un borde libre. Fíjense que este borde es libre. O los que tienen atiesados, fíjense acá tienen este patín, este patín lo llama al ala, a la que está acá abajo, está atiesado porque tiene el alma y tiene esta pestaña rigidizadora. En cambio, este patín de arriba tiene de un lado el alma que lo rigidiza, pero del otro lado está libre. Por eso se dice patín no atiesado y a este se le dice patín atiesado. Patín o ala, esta es una denominación española, ¿no? Eso viene de una bibliografía española, por eso dice patín, pero en rigor es ala, ¿no? Entonces, esta es, en principio, cómo hay que se clasifican los elementos de la sección. Entonces hay relaciones, imaginemos, si tenemos una relación muy grande de B sobre T, una esbeltez local muy grande, esta esbeltez local muy grande, y seguramente este patín es muy inestable, y al ser inestable pandea para cargas muy bajas. Entonces, a veces es más baja que la carga para la cual está previsto del pandeo global. Y entonces, lo que manda muchas veces es el pandeo local, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. Por eso lo primero que se hace, una de las primeras cosas que se hace, que está acá en la nota esta, es decir, bueno, es clasificar las secciones. Cuando uno dice, bueno, lo primero que se hace es que clasificar las secciones. ¿Cómo son las secciones? Las secciones pueden ser compactas o pueden ser esbeltas. Las compactas no tienen problema de pandeo local. Las esbeltas, que son el caso que estamos viendo, pueden ser susceptibles de fallar primero, antes que de las otras fallas, por pandeo local. ¿Y eso cómo se determina? Bueno, se determina a través de unas tablas que están acá, la B41A, que nos dicen cuáles son las esbelteces mínimas que tienen que tener estos elementos para que no sean susceptibles del pandeo local. Vamos a estudiar, debido a eso, cómo es el análisis de una placa, ¿no? Para eso
vemos este esquemita de funcionamiento de la placa. Supongamos esta placa, ¿no? Rectangular, de A por B, con un espesor obviamente muy chico, T, apoyada en los 4 bordes, está apoyada en estos 4 bordes, y cargada con un esfuerzo de compresión, que es lo que estamos tratando, cargada a un esfuerzo de compresión. Esto del análisis estructural del pandeo en placas, por ejemplo, del Timoshenko, de la teoría de la estabilidad, podemos sacar estas expresiones de determinar su capacidad resistente. Esto funciona relativamente bien hasta que se produce, como hemos visto en el pandeo en barras, llega un momento en que esta tensión, al aumentar esta tensión, de acuerdo sea la esbeltez de la placa, puede romper o colapsar por pandeo de placas. ¿Cuánto vale ese pandeo de placas? Bueno, es esta fórmula que ustedes tienen acá expresada, ¿no? Es esto, que fíjense, parece una fórmula muy compleja, pero es una fórmula para el pandeo elástico muy simple. Dice, la tensión sigma KI, aquella en la cual se produce el fenómeno de pandeo en placas, es una constante K por pi cuadrado E sobre 12,1 menos mu, que se lo denomina el coeficiente de placa, por la esbeltez B sobre T al cuadrado, ¿no? Si ustedes se fijan, el valor de pi es una constante, obviamente, el valor de E es una constante, el valor de 12,1 menos mu cuadrado también es una constante, y esto lo podemos reducir en este término, K es lo que se denomina coeficiente de abolladura, que depende de la relación A sobre B, depende del tipo de apoyo. Una cosa es si está articulado, si está simplemente apoyado, si está libre, si está empotrado. Por eso es el coeficiente de abolladura. Y depende del tipo de carga. En este caso está cargada uniaxialmente a compresión, pero puede ser flexión o puede estar cargada en ambas direcciones, en distintas cuestiones. Y entonces, bueno, la rotura en pandeo se produce por esta expresión, en función de esta. Cuando se llega a esta tensión crítica, sigma KI, para esta relación de los elementos T sobre B, se produce la rotura por pandeo en placas. Se produce la rotura por pandeo en placas. Esta puede ser mayor o menor a la tensión de fluencia. Entonces, si yo cargo una placa de estas, si es una placa muy gruesa, que tiene una esbeltez relativamente chica, la rotura se va a producir, bueno, por fluencia. En cambio, si tengo una placa muy esbelta, posiblemente la rotura se vaya a producir por pandeo local, porque esta carga obviamente es, como hemos dicho, es función de esta esbeltez. Si esta esbeltez T sobre B es muy grande, o B sobre T dividido B sobre T, si esta esbeltez es muy grande, bueno, podemos tener la rotura por inestabilidad local. Acá están las relaciones de los elementos. B sobre T nos da esbelteces grandes, y entonces rompe por inestabilidad local. Si la B sobre T es menor a un determinado límite, lambda R, la rotura se produce por plastificación. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el tipo de rotura que vamos a tener para cada caso. Bueno, y de alguna forma vienen clasificadas. Acá en esta tablita me salteo algunos puntos para saltear a la norma. Nos da en esta tabla B41A para los distintos tipos de perfiles, cuál es esa esbeltez límite que nos separa de la rotura por plastificación a la rotura por pandeo. Es decir, qué condiciones tiene que tener un elemento para que no sea susceptible de comportarse como un elemento inestable localmente. ¿Se entendió esto, chicos? Si no, lo repito. Pero es muy importante. Fíjense que este elemento, lambda R, este que está ahí, lambda R, es el que nos relaciona
esta relación B sobre T para cada caso. B, ancho del elemento, T, espesor. Y se compara con este término. Si es mayor, es esbelta. Si es menor, es compacta. Así de simple. Si es mayor, bueno, esto se me va. Si es mayor, pandea, tengo un pandeo local. Si es menor, es compacta y no pandea localmente. Bien, vamos a ver, entonces ahora habíamos visto esta tensión sigma KI, que es un poco la expresión de que da el análisis estructural de placas y cómo se llega a esta condición elástica, al menos de rotura de inestabilidad en términos elásticos. Fíjense que esta tensión sigma KI en términos elásticos está expresado por este punto. Para una determinada placa, el comportamiento es elástico hasta que se llega a esa tensión crítica sigma K1, ¿no? Que es esta. El material me resiste hasta una tensión de fluencia, porque digamos esta que está acá, mucho mayor. Y entonces acá se produce el colapso por inestabilidad, una placa muy esbelta, como puede ser esta, y bueno, se produce, se deforma. ¿Qué quiere decir que se deforma una placa? ¿Que deja de tomar carga? No. Este es un comportamiento distinto al de las columnas. Esto es una placa. La placa se deforma, pero sigue tomando carga. En este otro recorrido que se ve acá, salió un poquito más, B, C, hasta que se llega a la rotura en el punto C, obviamente. A esta sobreresistencia de placas se la reconoce como resistencia al pospandeo. Resistencia al pospandeo. Y esto está permitido trabajar en placas con esta resistencia adicional que es ya una vez abollada la placa, permite tomar, fíjense, permite tomar, en la norma permite tomar esta reserva de carga. Fíjense que esta resistencia al pospandeo es mucho mayor cuando las cargas son bajas que cuando las cargas son más grandes, cuando ya se acercan a la tensión de fluencia. Vamos a suponer que la sigma KI llega a este punto, a este que está acá, la resistencia, fíjense, a pospandeo para esta condición ya es mucho menor proporcionalmente, ¿no? Que a esta que estamos acá, ¿no? Porque ya se desarrolló más la carga. Entonces la resistencia a pospandeo es menor. ¿Cómo es esta resistencia pospandeo? Bueno, imaginemos una placa como es la que está dibujada acá, esta que ustedes tienen ahí, sometida a una carga vertical, mientras esto está en términos de cargas uniformes. Bueno, el diagrama tensional es uniforme, como lo habíamos visto en la figura anterior. Fíjense, hasta acá, tengo un diagrama para cargas chicas, las tensiones son uniformes. Cuando se llega a producir el colapso por Timoshenko, por pandeo elástico, bueno, se produce una redistribución de tensiones. ¿Cómo es? Y como esto, en los bordes la placa toma más carga y en el centro se relaja, porque acá se relajó, ¿no? Ya deja de ser uniforme, el diagrama tensional es distinto. ¿Esto puede seguir tomando carga? Sí, puede seguir tomando carga. ¿Y cómo toma carga? De esta forma, que crece con la carga en los extremos y se relaja la parte central, acomodando a este nuevo esquema tensional. ¿Esto por qué es así? Porque cuando esta barra supuestamente quiere deformarse, esta barra horizontal de alguna forma lo arriostra. Es distinto el caso de la columna, porque no tiene elementos arriostrantes como estos elementos que están acá. Estos elementos arriostran, ¿no? Entonces, esta deformación de esta columna hipotética central está arriostrada por estos elementos horizontales de placa, y entonces le dan una rigidez adicional. Y por eso el comportamiento en términos tensionales se ve acá.
la placa llega, en el caso ideal, la placa viene por acá hasta que se produce el pandeo, y una vez que se produce el pandeo, la toma más carga. Este es el caso ideal, el que yo dibujé en la curva roja. El caso real, ¿cuál es el caso real? En considerar alguna deformación, el caso real es este que viene por acá, esta nueva carga que prácticamente llega a la misma capacidad de falla. Pero esto lo que produce es la condición de falla. ¿Cómo interpreta la norma esto? ¿O cuál es la capacidad máxima que dice, bueno, ¿y esto hasta dónde resiste? Bueno, entonces la norma plantea, y voy a cambiar de colorcito, plantea un diagrama equivalente, como ustedes lo están viendo acá, de este paquete tensional. Dice, bueno, reconozco que cuando se llega a la tensión de fluencia se produce el agotamiento de la sección. Entonces, bueno, este volumen equivalente tensional que está acá en estos dos rectángulos, bueno, me salió un poquito mal, pero bueno, tensionales, ¿no? Son los que me están resistiendo todo. Son los que me están resistiendo todo. Entonces es lo mismo, y desprecio esta zona intermedia, porque se relajó, ¿no? Entonces, las secciones que realmente son efectivas son esta mitad y esta mitad, que se llama B efectivo sobre 2. B efectivo sobre 2. B efectivo sobre 2 es un B efectivo total respecto al B de la placa. Es decir, ¿cómo considero el pandeo local? Como una disminución equivalente de la sección, dada por esta fórmula, B efectiva, B efectiva. Es decir, en vez de tener una sección completa, en las secciones susceptibles a pandeo local, necesito considerar un lado disminuido. En vez de B, ancho total, un B efectivo que lo expresan por esta fórmula que tienen acá ustedes escrita, la CE71, que es la que expresa la norma. En estos términos. ¿Se entendió, chicos? Bien. Sí, profe. Este es el comportamiento de pospandeo y finalmente cómo la norma interpreta a este funcionamiento en placas. Es decir, en placas dice, bueno, puede seguir trabajando y considere este B efectivo. Es decir, puede tomar carga a compresión. ¿Cómo calcula la columna de compresión? Bueno, usted calcula la carga de compresión considerando que en vez del área total tiene un área efectiva, que está dada por la suma de los elementos efectivos de la sección transversal. Algo sobre el coeficiente de abolladura acá, que yo lo dije rápidamente, que es este coeficiente de acá. Yo dije, bueno, acá depende de tres cosas: de la relación de lados, del tipo de apoyo y del tipo de carga. Bueno, ahí sí, acá ahí tienen cómo va variando K para esos casos. Fíjense que acá tienen las variaciones de K, por ejemplo que es el más usado, ¿no? El caso del apoyo simple, los 4 lados apoyados. Fíjense que el K tiene un valor de 4 y que tiene algunas cuestiones de alguna forma características, ¿no? Fíjense que tienen un mínimo en este punto, y en este punto. Después se hace sintótica prácticamente. ¿Y qué es ese punto? Ese punto es cuando la relación de lados es 1, es 2, es un número entero. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cuando la relación de lados se hace igual a 1, se produce una raíz. Y es esto que ustedes tienen dibujado acá. Fíjense, cuando tengo una chapa alargada, no ya de relación A sobre B, sino una distancia B y una longitud L, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, una longitud L total de la chapa,
el pandeo no se produce en toda la longitud, sino que se produce con las relaciones de A sobre B igual a 1. Es decir, se produce en esta zona, fíjense, hacia arriba, en este caso, y esta hacia abajo, ¿no? Se interpreta bien este gráfico, cómo es la deformada, ¿no? Y entonces hay como unas rigidizadores virtuales, ¿no? En las zonas intermedias donde L sobre B es igual a 1. Y por eso son las raíces estas. Esa es la primera cuestión. O sea que para piezas en las cuales, si bien no tengo rigidizador, no tengo esta relación A sobre B, pero tengo longitud L y B, se consideran estas zonas como las más críticas por la rotura que se ejemplifica en esta figura. La segunda condición es el tipo de apoyo. Fíjense, para apoyos simples, K vale 4. K vale 4. Para apoyo libre, K vale 0,4. 10 veces menos. ¿No? 10 veces menos. 4, 0,4. Este apoyo libre. ¿Qué es el apoyo libre? Y es el apoyo no atiesado, es el apoyo que tengo libre. Yo, en los elementos atiesados, su capacidad resistente para una igual y esbeltez y una misma tipo de carga es 10 veces menor. Es 10 veces menor. Por eso, bueno, los apoyos libres hay que, los elementos que tienen bordes libres son muy susceptibles a tener ese comportamiento de pandeo local. Por eso se castigan bastante. Bien, acá de nuevo, las piezas se clasifican, la norma nos da estos valores de las esbelteces límites, lambda R, en la tabla B41A, y para cada tipo, ustedes la tienen clasificada acá, para cada tipo de sección nos ofrece, bueno, cómo se determina los valores de esas límites, si es mayor la esbeltez esta B sobre T, que esta es del límite, estoy en esta situación, si es menor, no tengo problema de pandeo local. Bueno, ¿cómo se calcula finalmente una columna? ¿Cómo se calcula una columna que tenga elementos esbeltos? Nosotros vimos en los capítulos anteriores cómo calculábamos la columna con elementos compactos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos elementos esbeltos? Bueno, la norma me dice, mire, usted lo que tiene que hacer es aplicar esta fórmula, la E71. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Fíjense, en la carga crítica, la carga nominal, perdón, de compresión es igual a la tensión crítica por el A efectivo. Acá está la diferencia. El A efectivo, en el caso anterior, era el A sub G, el área bruta. El área bruta. ¿Y cuál es la diferencia? Y que si tengo elementos esbeltos, este área efectiva es menor que este A sub G. ¿Se entiende? Entonces, el área efectiva es la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basada en los anchos efectivos que pueda tener, ¿cierto? Entonces hay que calcular cada elemento, disminuirlo y obtener este área efectiva. La tensión crítica es la misma, es la misma que habíamos visto para los anteriores casos. Fíjense, la misma fórmula pone la E3,4 o la A4, la E3 era pandeo flexional, la E4 pandeo torsional, ¿no? Es la misma. Lo único que varía entonces es este término, A sub E con A sub G. Y para determinar los valores de los anchos efectivos, dice, bueno, cuando la esbeltez del elemento no supere este esbeltez límite, los anchos coinciden, o sea, la tensión es compacta. Cuando los esbelteces superan las condiciones límites que habíamos visto recién, aplique esta formulita, la E73.
y es la que me reduce el B efectivo. Para cada elemento calculo el B efectivo, bueno, y con esto determino el área efectiva. Una vez que determino el área efectiva, ya tengo el problema resuelto porque tengo que calcular esta fórmula, la 7.1, que es la F crítica, como habíamos visto, pero multiplicada de nuevo por el A efectivo. Bueno, esto es así. En tubos, por ejemplo, hay acá una consideración muy particular para elementos tubulares cilíndricos. ¿Qué es lo que pasa en tubos? Bueno, fíjense que el pandeo en tubos puede darse cuando los espesores son muy chicos. Cuando son muy chicos puede darse esta rotura. Fíjense que esto no es rotura por pandeo global, sino que es rotura por pandeo local. Y esto ocurre cuando tenemos unos espesores muy finitos respecto al diámetro. Entonces, cuando ocurre esto, bueno, puede producirse el colapso y por eso pide verificar estas expresiones, la E76 y E77 en caso de tubo. Es muy difícil que ocurra esto, pero bueno, la norma lo tiene como una condición a estudiar. Acá me parece que se termina, no sé si este caso de tubos es medio extraño, no aplica en general en la mayoría de los casos. Esto es más para piezas, vuelvo a repetir, conformadas en frío, como son estos elementos. Y les recuerdo de nuevo, este patín no atiesado suele ser muchas veces el que nos complejice la cosa y que nos haga disminuir la capacidad resistente. Porque les reitero que es el coeficiente K para este patín no atiesado es 10 veces menor, que el del patín no atiesado. Bueno, chicos, no sé si hay alguna duda. Si no, ya aquí dejamos. Y bueno, con esto completamos el capítulo de compresión, capítulo de compresión, y la clase que viene empezaríamos flexión. No sé si hay alguna duda. No, por mi parte no. Bueno, chicos, si es así, les agradezco la atención y les deseo un feliz día. Bueno, profe. Bueno, gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.